Hola a todos, buenas tardes. Gracias a la iniciativa de Siena Educación, os damos la bienvenida a este evento virtual en el que hablaremos sobre el grado en fisioterapia. Esta sesión informativa se enmarca en la Semana de la Educación, que se celebra del 20 al 24 de abril y en la que la Universidad CEU San Pablo participará. Mi nombre es Sara Blanco, trabajo en el servicio de admisión y además hoy contamos con la presencia del coordinador del grado en fisioterapia en inglés, Aitor Martín Pintado Zugasti, que después nos hablará más en profundidad sobre el grado en fisioterapia. Antes de comenzar, me gustaría hablaros brevemente del grupo educativo CEU San Pablo, ya que es una institución que cuenta con más de 85 años de experiencia. Tenemos universidades en Valencia, en Barcelona, en Madrid, centros educativos repartidos en toda España y además nuestra universidad en concreto, la Universidad CEU San Pablo de Madrid, es una universidad global que es innovadora por tradición. Además, por nuestros valores, siempre intentamos transmitir un mensaje positivo a la sociedad y nuestros estudiantes forman parte de una comunidad viva de aprendizaje. Me gustaría también resaltar a todos los asistentes que en la plataforma en la que estamos actualmente tenéis abierta disponibilidad para, en el caso de que necesitéis contactar con personal de admisión, podáis hacerlo en las horas que tenemos disponibles y un asesor de admisión contactará con vosotros de una manera personalizada para resolver todas vuestras dudas. Esta sesión va a ser grabada, así que además también podréis ver el vídeo más tarde si lo deseáis. Y por supuesto, al finalizar podéis utilizar el chat que tenemos habilitado para que hagáis todas las preguntas que queráis y así podáis resolver todas vuestras dudas. Sin más dilación, cedo la palabra al profesor Aitor Martín Pintado, que nos va a hablar sobre el grado en fisioterapia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, como comenta Sara, mi nombre es Aitor, soy fisioterapeuta y soy profesor de fisioterapia en la Universidad de San Pablo. Y bueno, también llevo un tiempo trabajando sobre todo como fisioterapeuta, más vinculado al ámbito del deporte, en bueno, diferentes niveles, y en este caso ahora soy también fisioterapeuta del Máster de Tenis de Madrid, que empieza ahora recientemente. Entonces, bueno, voy a hacer una presentación que creo que durará en torno a una media hora, más o menos, unos 30 minutos. Y bueno, como sabéis, el objetivo principal de la presentación es un poco dar información y facilitar que toméis una decisión, en el sentido de si, como veis en el título, si es fisioterapia la profesión o el grado que queréis estudiar o no. Entonces, bueno, mi objetivo, como digo, es un poco explicar los aspectos principales del grado y de la profesión, que entendáis qué es ser fisioterapeuta, que entendáis más o menos en qué consiste el grado y cómo, bueno, qué clases tiene y cómo se organiza. Y bueno, y también daré alguna información un poquito más específica en el ámbito del deporte, por poner algunos ejemplos concretos. Veremos algún vídeo y veremos alguna información concreta. Bueno, en cualquier momento durante la presentación podéis hacer preguntas a través del chat. La idea es dejarlas para el final, las contestaremos al final. Pero bueno, también en alguna ocasión, si veo que es posible, a lo mejor os hago alguna pregunta yo para que me contestéis a través del chat, para que sea un poco más interactivo. Entonces, bueno, como hemos dicho, básicamente el título de la ponencia es el que veis en la imagen, es fisioterapia al grado que quiero estudiar. Entonces, para empezar un poco, en primer lugar, la cuestión es un poco, básicamente, ¿qué es un fisioterapeuta? Bueno, antes de nada, pues lógicamente es un profesional sanitario, como puede ser un enfermero o un médico o un podólogo o un psicólogo. Son básicamente profesiones sanitarias. Es una profesión que tiene autonomía profesional, es decir, que somos un profesional que tiene la capacidad de valorar, de diagnosticar, de recibir a un paciente y de hacer el tratamiento, ¿no? Y básicamente se dice que puede trabajar en 4 áreas principales. Básicamente la más importante es la labor asistencial. Esto significa básicamente el tratamiento de pacientes. Bueno, pueden ser, veremos después, pacientes de tipos muy diferentes, de perfiles muy diferentes, pero básicamente la principal actividad de un fisioterapeuta es la labor asistencial. Tratar pacientes o hacer algún tipo de actividad con población, ya sea pacientes con alguna patología o no, pero más o menos esa es la idea principal. A su vez, también hay otras opciones que son menos frecuentes, pero son importantes igualmente, como son, lógicamente, la docencia. Un fisioterapeuta puede trabajar en docencia, como es mi caso, en la labor que hago en la universidad, por ejemplo.
También puede tener una actividad investigadora. Bueno, también es algo que es importante para la profesión porque al final es una profesión que, como todas las demás profesiones sanitarias, está basada en la ciencia, ¿no? Entonces, todos los tratamientos o los métodos que se utilizan tienen que tener una base científica, ¿no? Y por último, bueno, el tema de gestión está un poco implícito en la profesión también. Como podéis, bueno, si imagináis, por ejemplo, un fisioterapeuta que trabaja en un hospital o que trabaja en su propia clínica o en una clínica grande, hay ciertas labores que son precisamente de gestión. O incluso hay fisioterapeutas que se dedican a eso, son gestores de grandes centros sanitarios, de clubes deportivos, etcétera, etcétera. La presentación que vamos a hacer hoy va a estar sobre todo centrada en la labor asistencial, ¿vale? Que es la parte principal, como decía, y voy por tanto a centrarme en ese aspecto. Bueno, la primera pregunta un poco para que entendáis cómo de amplia es la profesión y la cantidad de posibilidades que tiene, es un poco la cuestión de en qué áreas trabaja un fisioterapeuta. Entonces, bueno, como sabéis, hay muchas posibilidades. La más frecuente puede ser el ámbito, por ejemplo, del deporte, o al menos, cuando digo más frecuente, me refiero a lo que la gente conoce más frecuentemente, ¿no? A través de los medios, a través de la televisión, etcétera. Pues la gente muchas veces ve fisioterapeutas en televisión y eso llama mucho la atención, ¿no? O también si han sido pacientes, han sido deportistas y se han tratado. Entonces, bueno, esa es una de ellas, pero hay muchas otras. Os voy a poner en la imagen otras áreas, otras posibilidades, otro tipo de paciente, otro tipo de centro en el que un fisioterapeuta puede trabajar, lógicamente, y que a veces no son tan conocidas y son muy importantes y tienen una rama de conocimiento o un área de conocimiento concreta que es muy importante. Por ejemplo, el ámbito de la pediatría, como veis en la imagen, hay un trabajo importante con niños. Sobre todo son niños que tienen diferentes patologías. En este caso es relativamente frecuente alteraciones de tipo neurológico, por ejemplo, como la parálisis cerebral u otras patologías. Entonces, luego veremos también que durante el grado se estudia concretamente asignaturas centradas en este aspecto, en este área de pediatría. Ejemplo del deporte que ya hemos comentado, que es muy famoso también, como decíamos, por el tema de los medios, deportistas de élite. Otro área, por ejemplo, es fisioterapia respiratoria, que no es tan conocida, pero es un área importante. También tiene asignaturas dentro del grado de fisioterapia. Y, por ejemplo, a día de hoy también está teniendo mucha relevancia en relación al COVID. Sabéis que esta enfermedad genera alteraciones respiratorias de diferentes tipos y los fisioterapeutas tienen una labor importante a este nivel. Están teniendo una labor importante en hospitales, en las UCIs, para, por ejemplo, prescribir ejercicios y posibilitar que las secuelas a nivel respiratorio sean las menos severas posibles. Entonces, es un aspecto importante. También tratan a muchas otras patologías importantes a día de hoy a nivel respiratorio. Hay clínicas y hay departamentos de fisioterapia específicos de respiratorio, ya sea dentro de hospitales o clínicas privadas que se dedican concretamente a este aspecto. Y tratan patologías de diferentes tipos que específicamente afectan a este sistema respiratorio. Otro ejemplo puede ser la geriatría. Es un área que también a día de hoy pues, tiene muchos centros, diferentes posibilidades y hay fisioterapeutas trabajando en centros geriátricos o en clínicas o departamentos que trabajan específicamente en el ámbito de geriatría. Otras posibilidades, o quizás también la más conocida o la que más frecuentemente nosotros podemos ser usuarios, es el tema musculoesquelético. Básicamente lesiones o patologías que afectan al sistema musculoesquelético que se llama. Esto se refiere al músculo, al hueso, a la articulación, el ligamento, etc. Por tanto, patologías de esguince de tobillo, ¿no? Que es muy prevalente, o dolor lumbar, dolor cervical, o lesiones deportivas, etc. Pues es muy frecuente que haya clínicas, hospitales, departamentos específicos que trabajen con este tipo de pacientes, lógicamente. Lógicamente, también el grado en fisioterapia tiene gran parte de su contenido está centrado a este sistema musculoesquelético. Nivel de cardiología, por ejemplo, hay departamentos, una vez más, que se dedican a esto concretamente. Rehabilitación de pacientes con problemas cardíacos que han sufrido algún problema cardíaco de tipo, bueno, pues, básicamente que ha afectado al sistema cardiocirculatorio, tipo infarto, secuelas después de un infarto, etc. Y se trabaja específicamente con ellos. Áreas menos conocidas creo que también son muy interesantes y cada vez tienen más demanda y más volumen de profesionales. Por ejemplo, el área uroginecológica. También en pacientes de diferentes tipos. En este caso es muy frecuente, como es en la imagen, con mujeres embarazadas o el posparto. Hay diferentes
tratamientos y abordajes que van orientados a este sistema uroginecológico, a este nivel bueno, pueden ser importantes. Como decía antes, también se estudian dentro del grado en fisioterapia. Y por último, un poco por elegir algunas de ellas, aunque podría haber muchas más realmente, por ejemplo, la neurología. Hay una parte muy importante de fisioterapia en pacientes neurológicos que han tenido diferentes patologías o episodios de este tipo. Por ejemplo, pacientes que han tenido un ictus, por ejemplo, o pacientes que tienen enfermedades autoinmunes que afectan al sistema neurológico, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de esclerosis múltiple, otras patologías. Entonces, bueno, esto es un poco un resumen. Habría muchas más cosas, pero bueno, de esta forma nos ubicamos un poco en todas las posibilidades que tiene la profesión, no solo el ámbito más conocido, ¿no? Musculoesquelético o de deporte. Otra cuestión es, por ejemplo, cómo funciona el proceso de tratamiento. Pues, lógicamente, cada vez que un paciente acude a fisioterapia o tenemos un paciente en consulta, pues hay diferentes procesos que tienen lugar. Lo más conocido es, pues, hablar del tratamiento, ¿no? Diferentes técnicas, ejercicios que se aplican, pero el proceso es más complejo que eso. Entonces, es interesante revisarlo brevemente. Por ejemplo, aquí podéis ver las diferentes fases que tiene. Básicamente consiste primero en un proceso en el cual, lógicamente, hay una interacción con el paciente. Hay un lado ahí humano de hablar y de hacer una entrevista clínica como tal, como es la imagen. Por tanto, hay una fase de valoración a través de una entrevista clínica, a través de una valoración física. Se hacen diferentes pruebas, se hacen diferentes tests que tienen como objetivo, básicamente, establecer un diagnóstico a través de un concepto que se llama razonamiento clínico. Es decir, coges toda esa información e intentas concluir y en base a tu conocimiento y a tu experiencia clínica estableces tu propio diagnóstico de fisioterapia. Es decir, estableces un poco qué problemas tiene el paciente y básicamente a través de ese diagnóstico de fisioterapia estableces el tratamiento, es decir, un plan de tratamiento. Qué técnicas, qué ejercicios, qué pautas vas a dar al paciente para que mejore. Y este proceso puede hacerse en cualquiera de las áreas que hemos visto previamente. Podría ser en el área, como decíamos, musculoesquelética o en áreas que hemos visto como neurología, a nivel cardíaco, respiratorio, etcétera, etcétera, pediatría, etcétera. Bueno, y un poquito para que la presentación sea un poco más amena y tengáis un poquito más, también algo más concreto, voy a poner un poco el ejemplo de la fisioterapia deportiva, ¿no? Que es un ejemplo que al final, bueno, es útil para conocer un poco o entender las labores de un fisioterapeuta. Bueno, en este caso, voy a hacer algo así como mostrar todas las posibilidades o todas las opciones a las que se dedicaría un fisioterapeuta deportivo en un día de trabajo, por ejemplo. Entonces voy a mostrar un poco las diferentes opciones. Básicamente, ¿cuáles son las labores de un fisioterapeuta durante la práctica clínica? En este caso, en el deporte, pues lo más normal son las que os voy a demostrar a continuación. ¿Vale? Os pondré algún vídeo de alguna imagen para que sea también más entendible. Bueno, en primer lugar, lo más conocido es la valoración y tratamiento de lesiones. Lógicamente, como os podéis imaginar, en el ámbito del deporte, imaginad un futbolista profesional, un tenista de élite, Rafael Nadal, etcétera, pues básicamente tienen lesiones, como sabéis, y tienen, por tanto, un proceso importante de recuperación, de tratamiento de esa lesión, y en esos equipos equipos básicamente multidisciplinares que se llaman, como veis aquí abajo, hay un grupo de profesionales que tienen como objetivo recuperar al deportista. En este caso, los fisioterapeutas, lógicamente, forman parte de esos equipos. Luego, por otro lado, hay una parte importante que no es solo el tratamiento, es decir, el tratamiento de las lesiones es una pequeña parte y, de hecho, diría que no ocupa la mayoría del tiempo de un fisioterapeuta en el deporte, por ejemplo. Hay otro apartado muy importante que es, por ejemplo, la prevención. Ahora os mostraré algunos vídeos e imágenes de este proceso que, como sabéis, está sobre todo centrado, aunque no solo, pero está sobre todo centrado a intentar evitar que ocurran lesiones o intentar que el deportista esté en una situación óptima, en unas condiciones óptimas, para que eso sea menos probable que ocurra, sea menos probable que ocurran lesiones de diferentes tipos. Y estas estrategias de prevención que se llaman, pues están en muchos casos prescritas y controladas por un fisioterapeuta y pueden ser de diferentes tipos, colectivas o individuales. Ahora veremos, dependiendo del tipo de deporte, se pueden hacer estrategias de un tipo o de otro. Otra actividad importante del fisioterapeuta es la readaptación deportiva. Este es un concepto que básicamente se refiere a la labor que hace el fisioterapeuta para intentar que el deportista
vuelva a hacer todas esas actividades y gestos deportivos que hacían con normalidad. Por tanto, es como la última fase antes de que el deportista se incorpore ya a un periodo más de condición física o de vuelta a los entrenamientos con normalidad o vuelta al equipo o a la competición. Es el último paso y es un paso muy interesante porque consiste en que el fisioterapeuta va a colaborar y va a estar en el campo, por ejemplo, va a estar en la pista para hacer actividades específicas de ese deporte, gestos deportivos, etc. Y por último, otra actividad importante de un fisioterapeuta en este ámbito del deporte es, como ya sabéis, porque probablemente lo habéis visto alguna vez en la televisión o en los medios, lo que se llama la asistencia a pie de campo, ¿no? Entonces, con frecuencia son muy llamativos, por ejemplo, luego lo veremos pues en tenis, por ejemplo, o en fútbol o en baloncesto, como el fisioterapeuta o el médico o ambos entran al campo para revisar lo que ha ocurrido y tomar una decisión. Bueno, pues lo que voy a hacer es un poquito, cada uno de estos puntos que ves en la diapositiva, lo que voy a hacer es resumirlos y os voy a mostrar algunas imágenes y vídeos para que lo entendáis mejor. Bien. Primero de todo, lo que hemos comentado, lesiones, tratamiento de lesiones y valoración. Es importante considerar las dos cosas. Recordáis que hemos visto en la diapositiva anterior ese proceso que implicaba también valoración. Aquí tenéis un ejemplo muy típico. De hecho, esta es la lesión más frecuente en deporte, que es el esguince de tobillo. Aquí veis, por ejemplo, que tuvo esta lesión Messi en una ocasión y básicamente se produce una lesión del ligamento y otras estructuras que requerirán un tratamiento de fisioterapia. Ahora veremos el proceso. Otro ejemplo, pues también muy famoso en los medios, ¿no? La rotura de fibras. Pues también en este caso es un atleta que ha sufrido esta lesión pues, durante una competición y sería otro ejemplo más de un tratamiento de fisioterapia que empezará a continuación. Y bueno, un poquito como ejemplo lo que voy a hacer es mostraros un poco las diferentes posibilidades. Normalmente lo que hago es preguntar un poco qué tratamientos conocéis o qué formas de intervención conocéis en fisioterapia. Lo más frecuente es conocer un poco las técnicas manuales, ¿no? El masaje, etcétera. Sin embargo, hay muchas terapias que se pueden aplicar. Por tanto, imaginad que estamos en el caso de un deportista de élite que se ha lesionado y pensáramos qué tipo de tratamientos hace un fisioterapeuta, ¿no? Qué posibilidades tiene o cuáles son los más frecuentes. Pues bueno, aquí os muestro un poco ejemplos, ¿no? Pues lógicamente el masaje o la terapia manual. Aquí veis un ejemplo de un antiguo alumno nuestro de la Universidad CEU que acuden todos los años al Maratón de Madrid. Por ejemplo, en este caso están haciendo este tipo de terapias manuales en un corredor de élite, en este caso, ¿no? Pues es un ejemplo muy claro. El ejercicio terapéutico, prescribir ejercicio, lógicamente, es una parte importante del tratamiento. Hacer ejercicios específicos para el deportista, ¿vale? Para recuperar a ese deportista, que mejore su condición física. Tratamientos, por ejemplo, de frío y calor, pues tenéis la imagen que son muy, muy llamativos también y son parte del tipo de agentes físicos que se llaman, que un fisioterapeuta puede prescribir o puede pautar. Por ejemplo, otras técnicas de terapia manual como la movilización articular. Probablemente alguna vez habéis recibido, habéis visto hacer técnicas que tienen como objetivo hacer algún tipo de manipulación o movilización de una articulación que está lesionada, etc. Después de una lesión es algo muy importante. Otros ejemplos también, electroterapia, el uso de agentes electrofísicos que se llaman. También es un tipo de terapia muy concreta que también se estudia, por ejemplo, durante el grado y que forma parte de los estudios de grado. Vendaje o uso de vendajes, por ejemplo, también tenéis en la imagen que es otra parte de la fisioterapia que los fisioterapeutas aplican en ocasiones, ya sean vendajes de este tipo que se llama kinesiotape, que también es muy, muy conocido, o vendajes de este otro tipo que se llama vendaje funcional, que con mucha frecuencia estos deportistas de élite siempre llevan este tipo de vendajes, ya sea como prevención o como tratamiento, o básicamente en el periodo en el cual han tenido una lesión y se encuentran recuperándose, ¿no? Y otro ejemplo, bueno, aquí tenéis otro tipo de terapia manual que decíamos antes, manipulaciones, son manipulaciones de alta velocidad, que son famosas también, que producen algún tipo de chasquido, ¿no? Ese tipo de terapias que son tan llamativas, pues se llaman manipulaciones de alta velocidad y también son parte de las terapias que un fisioterapeuta puede aplicar, en este caso en deporte, también en muchas otras áreas. Bueno, y aquí os muestro en algunas diapositivas algo que puede ser un poco interesante si os gusta el área del deporte. Todo este proceso, lógicamente, es muy complejo y está muy estructurado. Todas estas terapias que acabamos de ver se enmarcan en un proceso de diferentes fases que está muy cuidado. Por ejemplo, cuando veis en la televisión que se ha lesionado un jugador de fútbol o un deportista
en ese momento a muchas veces dan un periodo, ¿no? Dicen, hay un periodo de recuperación aproximado de 3 semanas o de 5 semanas. Bueno, esto es algo orientativo, como sabéis, no sé, siempre se cumple, pero básicamente la situación es que hay una previsión que se hace de esa lesión en la cual hay diferentes fases establecidas con semanas que se deben ir cumpliendo. Entonces, aquí veis algo interesante, por ejemplo, que es como después de una lesión, como puede ser un esguince o una lesión muscular que hemos visto antes, pues bueno, hay el primer periodo básicamente más de reposo, pero muy, muy corto, y ya muy al inicio de la fase 2, como veis aquí, empiezan los fisioterapeutas en el proceso de tratamiento. Luego hay una fase a continuación que se considera más de readaptación, en la que ya se incluyen ejercicios, gestos deportivos, se va progresando para acercarse más al gesto deportivo. Y finalmente se produce algo que se llama la alta médica, que es el momento en el cual el deportista pasa a hacer una preparación más física y más específica para mejorar su condición física, hasta que finalmente recibe la alta deportiva, que se llama, que sería este último paso previo a que se incorpore a un equipo, por ejemplo. Entonces, bueno, os pongo este esquema, aunque tiene mucha información, y os pongo además otros esquemas aquí con la idea de que entendáis, pues eso, que es un proceso que está muy pautado, muy establecido, es progresivo y tiene diferentes fases. Y como veis, el fisioterapeuta forma parte de todas estas fases, o al menos de la mayoría de ellas. Aquí veis otro ejemplo de cómo se establece o se puede ver cómo progresa ese tratamiento. Pues hay diferentes fases, una vez más: fase aguda, fase de regeneración hasta los 14 días, fase de fibrogénesis, que se refiere un poco a la regeneración del tejido, ¿no? Entonces, al cabo de una cifra concreta de semanas, estos equipos profesionales al final recuperan a ese deportista. En este caso os pongo información del Atlético de Madrid, que es uno de los centros de prácticas con los que tenemos convenio en la Universidad CEU San Pablo. Entonces, bueno, trabajamos con ellos con frecuencia, tenemos antiguos alumnos que trabajan allí, profesores que trabajan allí. Entonces, bueno, me han cedido también esta información y es un poco la que uso aquí de ejemplo. Y bueno, también por mostraros alguna información más, si os gusta mucho este ámbito, pues aquí podéis ver, es interesante ver qué de posibilidades y qué de tratamientos se aplican, ¿no?, en cada una de las fases. Veis aquí, por ejemplo, para una lesión muscular grado 2, cuando se habla de que un jugador, no sé quién está lesionado ahora con una lesión muscular en fútbol, por ejemplo, pero cuando hay una lesión, por ejemplo, del bíceps femoral, ¿no?, que es muy frecuente, aparece en las noticias, se habla de que pueden estar unas 4 semanas de baja, ¿no? Pues este es precisamente el periodo o el proceso que puede seguir ese deportista de élite, ese futbolista, por ejemplo, hasta que pueda recibir el alta médica o la alta competitiva. Entonces, bueno, aquí podéis ver la cantidad de técnicas que se hacen, de procesos y cómo se van incluyendo de forma progresiva durante el tratamiento. Bueno, estos son ejemplos de la fase de tratamiento. Como digo, os he puesto ejemplos específicos de deporte, pero podría haber hecho la presentación en cualquier otro área. Podríamos haber hecho, bueno, en mi caso yo he trabajado más en deporte, por eso también lo he hecho así, pero podríamos tener un profesor experto en neurología o experto en pediatría y hacemos este proceso de otra forma, ¿no? Bueno, como veíamos al principio, ¿qué otras cosas puede hacer un fisioterapeuta deportivo en su día a día, ¿no? Pues otra posibilidad que dedica gran parte del tiempo, una parte importante, son las estrategias de prevención, por ejemplo. Aquí os voy a mostrar algunos vídeos. Estrategias de prevención, por ejemplo, en este caso, este es un equipo femenino del Atlético de Madrid de fútbol, también como ejemplo, y parte de la labor de un fisioterapeuta es acudir a unas sesiones, acudir a unos entrenamientos que tienen como objetivo básicamente lograr ciertas estrategias de prevención para reducir la posibilidad de que se produzcan lesiones. Y se hacen ejercicios de prevención de muchos tipos. Aquí tenéis el ejemplo de ejercicios de fuerza, de estabilización, de propiocepción. Son ejercicios muy específicos que se ha visto que son capaces de reducir la posibilidad, por ejemplo, de que ocurra un esguince o la posibilidad de que ocurra algún tipo de dolor lumbar o de lesión muscular, etc. Entonces, bueno, aquí en este vídeo, por ejemplo, podéis ver un ejemplo de esta sesión en la cual todos los jugadores pasan por cada uno de estos ejercicios que, como veis, mejoran la propiciación del tobillo, que es un concepto que se refiere a la estabilidad del tobillo, ejercicios para mejorar la estabilidad del lumbopélvica, ejercicios de core, que se llaman, luego ejercicios para mejorar también a nivel de fuerza, etc. Se ha visto, como digo, todo esto mejora la condición física del deportista, pero también, muy importante, es capaz de prevenir lesiones. Entonces, como digo, el fisioterapeuta forma parte de estas sesiones.
Otros ejemplos que también son capaces de prevenir lesiones es la técnica deportiva. El hecho de tener una buena técnica deportiva o gesto deportivo es capaz de prevenir lesiones. El ejemplo que ponemos aquí es el del fútbol, pero podríamos ver muchos otros ejemplos. Aquí en este vídeo, por ejemplo, podéis ver concretamente con porteras de fútbol, ¿no? Entonces, en este caso, se entrena, por ejemplo, la forma en la que caen al suelo, la que se tiran al suelo, la forma en la que se mueven, para que su técnica sea adecuada y poder prevenir, por ejemplo, una lesión asociada a una caída, ¿no? Desde una parada, etcétera. Pues bueno, también son tipo de estrategias que usan para prevenir lesiones. Otro ejemplo muy importante para los fisioterapeutas para prevenir, pues el equipamiento y el vendaje. Por ejemplo, equipamiento, pues, o vendaje. Aquí tenéis ejemplos de vendajes funcionales que decíamos antes. Son los fisioterapeutas los que aplican estos vendajes. Por ejemplo, aquí en el ejemplo de la NBA, los jugadores de la NBA o los tenistas profesionales, que es el ámbito en el que yo he estado también vinculado, reciben vendajes funcionales como protocolo antes de entrenar, antes de jugar, con esa idea de prevenir lesiones, ¿no? Y otro equipamiento que se usa en deporte, dependiendo del deporte que sea, pues se usan equipamiento de protección, por ejemplo, como veis aquí, a nivel de fútbol americano en este caso, o un jugador que tuvo una lesión para prevenir recidivas, tipo de máscaras que se utilizan, o protectores bucales, ¿no? Para prevenir lesiones, en este caso a nivel bucal, a nivel de piezas dentarias, etc. Entonces, bueno, hay muchas opciones de prevención. Bueno, y si continuamos con los diferentes procesos en los que participa un fisioterapeuta en el deporte, pues podríamos tener otro ejemplo que es lo que, si recordáis la diapositiva anterior, la fase de readaptación, que es la fase que decimos que es la última fase en la que colabora un fisioterapeuta, activamente me refiero, antes de que el jugador se incorpore a la rutina, por ejemplo, en este caso de fútbol, con el equipo, ¿no? O al menos con más intensidad. Aquí os muestro un vídeo, por ejemplo, que nos ha enviado un antiguo alumno que fue alumno nuestro y a continuación hizo las prácticas en el Atlético de Madrid el último año y finalmente luego le ficharon allí para trabajar como fisioterapeuta y actualmente está trabajando allí en el Atlético de Madrid. Entonces me envió también estos vídeos en los que se puede ver, por ejemplo, un proceso de readaptación. En este caso es el fisioterapeuta el que sale al campo con el jugador. En este caso es un campo adaptado, es un terreno que es interesante para la recuperación, que es el terreno de tierra. Y aquí se hacen, como veis, gestos deportivos específicos que se entrenan y se valora la forma en la que el jugador puede hacer estos gestos, si los puede hacer sin dolor o no, y progresivamente se va aumentando la carga para que sea capaz de, al final, incorporarse a la rutina diaria de un deportista, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis cómo se hace este tipo de actividad concreta. Podríamos enseñaros muchos vídeos, se hacen muchos ejercicios específicos en el propio campo, técnica deportiva, golpeos, etc. Bueno, he elegido este un poco por concretar y por poner algún ejemplo concreto. Bueno, por tanto, esta idea de adaptación consistiría básicamente en ejercicios como el que veis a la imagen, el que implicarían ya salir al campo o hacer gestos muy concretos. Si pasamos al último punto, si recordáis, comentábamos también que el día a día de un fisioterapeuta en el deporte podría ser, aparte del tratamiento, aparte de la prevención, aparte de la readaptación, etcétera, podría ser, lógicamente, la asistencia a pie de campo. Hay una parte importante a este nivel, por ejemplo, aquí en la imagen se puede ver también una antigua alumna nuestra que trabaja en el ámbito del tenis profesional y aquí también es muy famoso en la televisión, se ve con frecuencia, por ejemplo, en tenis con estos fisioterapeutas de la ATP, ¿no? Y es un deporte que tiene regulado que es ese profesional, el fisioterapeuta, el encargado de hacer una valoración y un tratamiento a pie de pista, es decir, cuando ocurre algún tipo de lesión o de problema, tanto el fisioterapeuta del ATP como el médico, en este caso el médico del torneo, etcétera, entran a la pista y con mucha frecuencia veis, ¿no? Se pueden ver en la televisión, se pueden ver imágenes de ese fisioterapeuta del ATP aplicando, por ejemplo, un tratamiento, ¿no? Un tratamiento concreto o vendaje, etcétera. Bueno, aquí tenía algunos vídeos, pero bueno, voy a simplificar un poco, creo que ya habéis visto alguna vez este tipo de procesos. Por ejemplo, aquí el ejemplo del rugby también es interesante. Es un tipo de deporte en el que el fisioterapeuta o el médico entran en el campo incluso mientras el juego continúa. No sé si lo habéis visto, pero el juego no se detiene y el fisioterapeuta es capaz de entrar en el campo con toda la precaución que puede y hace una asistencia en ese momento in situ para tomar una decisión, por ejemplo, en este caso. Bueno, estos son básicamente ejemplos de en qué consiste la fisioterapia, en este caso específicamente en deporte. Espero que os haya ayudado un poco para entender las diferentes terapias o procesos que tienen lugar. Y a continuación lo que voy a hacer un poco es resumir también, aparte de que entendáis lo que es ser un fisioterapeuta,
que entendáis un poco qué es el grado o en qué consiste o cómo es estudiar fisioterapia, ¿no? En este caso os voy a mostrar el proceso concreto que tiene lugar en nuestra universidad, en CEU San Pablo, y os hablaré un poquito de los periodos y los tipos de clases, ¿vale? En esta imagen podéis ver básicamente, bueno, que las clases en cada año, cada curso académico se dividen en diferentes semestres. Es un grado que es muy práctico, es decir, si decidís estudiar fisioterapia, vais a tener un volumen de clases el cual la mayor parte va a ser práctico, ya sea clases prácticas, como veis aquí, se refiere a clases en el aula, con laboratorios, se suele practicar, ahora veremos, por parejas, con compañeros, o estancias clínicas, otro tipo de práctica en la que el alumno vaya a un hospital, a un club deportivo, a un centro de neurología, etcétera, para ya ejercer un poco más específicamente de fisioterapeuta. Y básicamente es un grado, como sabéis, que se divide en 4 cursos. Y recordáis al principio que veíamos un poco las áreas o las especialidades, entre comillas, de la fisioterapia. Bueno, veis que el grado se divide también en base a eso. El primer y segundo curso, sobre todo el segundo, está más centrado al área de músculo esquelético o traumatología, por así decirlo, tanto con prácticas en el campus como clases de teoría, que son clases al uso. O, por ejemplo, si vemos el tercer curso, está más centrado en otras áreas, por ejemplo, neurología, también pediatría, que me aparece aquí, o cardiorrespiratorio, es decir, hay clases y asignaturas específicas de esas áreas que decíamos que era muy importante. Y por último, el cuarto curso es un curso que se centra sobre todo en la parte de prácticas clínicas, estancias clínicas. Los alumnos van a los hospitales o a los centros, clubes deportivos, etcétera. Y en este caso veremos después que se pueden, de alguna forma, especializar, entre comillas, eligiendo a qué centro acuden. Hay una lista de centros de prácticas con convenio a los que se puede elegir acudir. Y en nuestro caso en la universidad tenemos también otra forma de especializarse, por así decirlo, o buscar qué orientación le gusta más al alumno. Si al alumno le interesa mucho la deportiva o la terapia manual, nosotros ofrecemos alguna formación complementaria que nos parece muy interesante porque está incluida dentro de la formación de grado y de las tasas del grado, pero nos permite que los alumnos acaben su grado con el título de fisioterapia y con un título o diploma de especialización, por así decirlo. Es un título propio de unos 20 créditos. Es un curso grande que se realiza durante los periodos de verano o cuando acaban las clases y permite tener un diploma complementario al grado que hemos visto que facilita, por ejemplo, la inserción laboral, buscar trabajo una vez acabe el grado. Y junto con esto ofrecemos algunos otros cursos extracurriculares que son interesantes y que pueden, a su vez, proporcionar también más experiencia y también más formación para que ese currículum, como decimos, cuando acabe el grado, sea más completo y sea más interesante para las diferentes empresas o clubes deportivos o hospitales, etc. Venga, yo os voy a pasar a contar brevemente, para terminar, en qué consiste una clase práctica, es decir, cómo sería estar ya en el campus haciendo prácticas, ¿no? Si empezarais el grado en fisioterapia. Pues básicamente se llaman prácticas simuladas. ¿Por qué? Porque simulamos una situación real, simulamos que estamos con un paciente, un compañero de clase hace de paciente y otro hace de fisioterapeuta. Y en ese caso se aplican las técnicas, las terapias con el compañero mientras el profesor supervisa el proceso, ¿no? Entonces aquí tenéis algunas imágenes de nuestra universidad. En el CEU, pues en este caso un laboratorio de prácticas, por ejemplo. Aquí tenemos un laboratorio típico en el que se hacen prácticas simuladas. Son prácticas que en nuestro caso nos gusta que sean prácticas en grupos muy reducidos, de unos 12 alumnos. Esto es muy importante para nosotros porque nos permite que el profesor pueda guiar muy bien esta parte tan importante de la formación que es la práctica, ¿no? Entonces se hacen 6 parejas de alumnos aproximadamente, pueden ser grupos de 10 o de 12 alumnos, 12 como máximo, y el profesor tiene mucha capacidad para ir ayudando a los alumnos y guiándoles en este proceso de aprendizaje de las prácticas, ¿no? Bueno, todas estas son imágenes de nuestros alumnos en las aulas de prácticas, ¿no? Como ejemplo. Y este tipo de prácticas pueden ser específicas de fisioterapia, aplicaríamos técnicas manuales, ejercicios, por ejemplo, en neurología o en pediatría habríamos técnicas específicas, o pueden ser también prácticas en ciencias básicas que se llaman, por ejemplo, anatomía, biología, fisiología. Como profesionales sanitarios tenemos una parte del grado que necesita tener ese conocimiento básico, ¿no? Aquí tenéis el ejemplo de diferentes prácticas que se realizan en anatomía, en este caso. Pues se hacen prácticas, por ejemplo, de disección o con, en este caso, laboratorios, veis aquí, específicos en los que se ve anatomía en cadáver. Es algo que es importante. O, por ejemplo, se hacen
Se usan tecnologías también para mejorar el aprendizaje en anatomía. Tenemos algún sistema de realidad virtual o alguna mesa virtual que son interesantes. O, por ejemplo, anatomía, prácticas de anatomía con modelos anatómicos. Aquí tenéis algún material específico, modelos muy realistas, ya sean reales o de plástico, que permiten entender mejor y visualizar la anatomía, ¿no? También en este caso son clases prácticas en grupos de 12 alumnos. Bueno, y aparte de estas clases prácticas, otro tipo de formación que decíamos que es muy importante son las prácticas clínicas. Pues aquí básicamente os puedo contar un poco en qué consisten. En nuestro caso, estas prácticas empiezan en segundo curso. En segundo curso los alumnos van a diferentes centros, hospitales, sobre todo en el área de traumatología. Y luego en tercer curso van a áreas o a centros de otro tipo, más de neurología, de pediatría, etcétera. Y en cuarto curso, en nuestro caso, los alumnos lo que pueden hacer es elegir a qué centro quieren ir. De esa forma ellos ya se centran en lo que más les gusta y de alguna forma se orientan a eso. Y bueno, básicamente en nuestro caso como Universidad CEU ofrecemos diferentes convenios. Entonces, bueno, si te interesa el deporte, por ejemplo, pues el convenio que comentábamos antes con el Atlético de Madrid o con baloncesto. Si te interesa la neurología, pues por ejemplo, el Centro de Daño Cerebral o Esclerosis Múltiple. O, por ejemplo, a nivel traumatología, pues los centros del grupo H&M, hospitales H&M, son uno de los principales convenios que tenemos. Entonces, bueno, son ejemplos en los que básicamente el alumno lo que hace es ir allí y está dentro del equipo de fisioterapeutas y colabora en las valoraciones, tratamientos de los pacientes, tiene que hacer un seguimiento, un caso clínico, tiene que luego registrar todo lo que hace. Aquí en la imagen, por ejemplo, podéis ver nuestra clínica universitaria y aquí arriba, por ejemplo, nuestros alumnos de hace unos años yendo a hacer prácticas a nivel de deporte en el Maratón de Madrid, por ejemplo. Bueno, y esto es un poquito lo principal que quería explicar. Estoy disponible, como decía, para cualquier pregunta. Muchas gracias por vuestra atención. Para terminar, os enseño aquí algunas fotos de quiénes somos. Aquí a la izquierda, por ejemplo, se puede ver el acto de graduación. Pues aquí estamos con varios de los alumnos que acabaron el grado hace unos años y aquí estamos en una foto, pues varios profesores. Aquí estoy yo, aquí en pequeño, no sé si me ve, junto con otros compañeros y a su vez los alumnos que acabaron ese año. Entonces, bueno, os mandamos un saludo a todos, tanto por parte de los profesores como de los alumnos que ahora están con nosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Aitor, por la presentación. La verdad es que has dejado muy claro la importancia que tiene el grado en fisioterapia, no solamente en deportistas, sino también en el área de neurología, de pediatría, que a lo mejor no se conoce tanto, pero ahí también la fisioterapia tiene una labor muy importante. Y si te parece, mientras los estudiantes utilizan el chat para hacer todas las preguntas que tengan, hemos elaborado una serie de preguntas recurrentes que por nuestra experiencia en el servicio de admisión sabemos que nos suelen preguntar mucho los estudiantes que quieren estudiar fisioterapia. Y una de ellas es si las prácticas de fisioterapia se pueden hacer fuera de España. Aitor, no se oye. Ahora sí. Sí, es un tema importante, sí, que no lo he comentado concretamente. Sí, los alumnos pueden, en este proceso que decíamos de la práctica clínica en cuarto curso, que es el principal año en el que se hacen estancias clínicas en diferentes centros, etcétera, casi todo el curso de cuarto consiste en eso. Hay unas pocas asignaturas que se hacen en el campus, que también se pueden hacer en gran parte online, y lo que hacemos es facilitar, si algún alumno quiere, puede hacer las prácticas fuera de España. Tenemos convenios o una lista de convenios con diferentes centros que ya pueden ser españoles o bien están en otros países. Cada año tenemos nuevos convenios que se van generando en otros países. Por tanto, el alumno puede elegir hacer las prácticas en un centro que está en otro país. Por ejemplo, tenemos convenios en toda Europa, en América, en diferentes clínicas, hospitales o clubes. Y esta opción es muy frecuente, sobre todo muchos alumnos también internacionales la utilizan. Y también hay otra opción para viajar o tener una experiencia internacional, que es a través del programa Erasmus. Básicamente, en este caso, también se puede hacer en cuarto curso principalmente y consiste en acudir a una universidad de otro país que tengamos convenio con ella y será la universidad de ese país quien va a gestionar las asignaturas y la práctica clínica también. Entonces, por ejemplo, tenemos convenios que también se pueden visualizar, creo que a través de la web, con diferentes universidades en Europa, en América. Entonces, todos los años, bueno, ahora por COVID se ha parado este proceso casi al completo, pero a partir del año que viene esperemos que se pueda retomar con más o menos normalidad
y se pueden hacer convenios o viajar a países, como decía, de Europa, de América o a diferentes niveles. Ojalá. Y Aitor, los horarios en el grado en fisioterapia, el número de grupos, el número de estudiantes por clase, ¿nos podrías explicar un poquito cómo se distribuyen las clases? Vale. Sí, los horarios, básicamente, como decíamos antes, hay clases teóricas, clases prácticas. Las clases teóricas tienen lugar a día de hoy, tal como tenemos los horarios, que continuarán así los próximos años, en mediodía, es decir, más o menos desde la 1 hasta las 4 o algo así orientativo, ¿no? Clases teóricas, que son clases al uso, ¿no? El profesor básicamente hace una ponencia, los alumnos participan, se pueden hacer actividades, pero está toda la clase junta, no son los grupos de 12 alumnos, sino que son grupos que pueden variar dependiendo, por ejemplo, el grado. Tenemos un grado en inglés internacional o que se imparte en inglés, que tenemos un grupo de en torno a 30 alumnos, y luego un grado nacional que puede tener entre 40 y 50 alumnos, dependiendo también del año. Entonces, básicamente, las clases teóricas tienen lugar a mediodía y las clases prácticas pueden ser por la mañana o por la tarde. Entonces, hay grupos de prácticas de mañana o de tarde. Y el alumno puede estar en un grupo de prácticas de mañana o de tarde, lo que puede a veces facilitar si compatibiliza con alguna actividad deportiva o laboral, etc. Muy bien. Además de lo que comentabas antes de que los estudiantes pueden hacer sus prácticas, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, ¿con qué otras instituciones o centros los estudiantes pueden hacer las prácticas? Hay un listado de prácticas o de convenios muy grande, que también se puede revisar en la web, y básicamente podríamos relacionarlo con lo de las áreas que decíamos en la ponencia. Entonces, por ejemplo, en el área de neurología, digamos antes un par de ejemplos, tenemos convenio con muchas clínicas específicas de neurología o con fundaciones o asociaciones de neurología en Madrid, ya sea con pediatría, con niños o con población más adulta o que tengan otro tipo de patologías o enfermedades concretas. Veíamos antes, por ejemplo, esclerosis múltiple, asociación de esclerosis múltiple, son ejemplos concretos. Un convenio muy importante es el convenio con el grupo H&M, los hospitales H&M de Madrid, que, bueno, si no me equivoco, creo que es el grupo hospitalario privado más grande, y básicamente tienen diferentes áreas de fisioterapia en esos hospitales y con frecuencia los alumnos van a esos centros, sobre todo también en segundo curso, si no me equivoco. Y luego, bueno, convenios de prácticas en relación con deporte o convenios de otro tipo. También hemos tenido alumnos, por ejemplo, en áreas muy concretas. Se pueden hacer convenios. De hecho, algo importante es que el alumno, si está interesado, puede solicitar que se genere un nuevo convenio. Por ejemplo, si a un alumno le interesaría mucho ir a un centro concreto que conoce, a un club deportivo o incluso a un país, o si es un alumno internacional, que creo que tenemos alguno también en la sesión, puede hacer un proceso para generar un nuevo convenio en su país, por ejemplo, o en su ciudad, y que en cuarto curso pueda ir allí a hacer las prácticas. Entonces, bueno, hay diferentes opciones que además son flexibles o son dinámicas, pueden variar, se pueden ir creando nuevos convenios. Todos los años, por ejemplo, hacemos nuevos convenios porque hay alumnos que lo piden. También tenemos muchos alumnos internacionales que solicitan el proceso y son ellos los que incluso mueven o empiezan a generar el convenio y luego ya la universidad contacta con ellos para firmar un acuerdo entre ambas partes, etc. Ujú. Muy bien, algo muy interesante que también comentabas durante la presentación es que en el grado en fisioterapia en la Universidad de San Pablo los estudiantes tienen la posibilidad de hacer un curso de especialización en terapia manual, en fisioterapia deportiva y que además está incluido. Hay estudiantes que nos preguntan, sobre todo, cuándo tienen que elegir si quieren hacer este curso de especialización y si es obligatorio o es opcional y, bueno, ¿qué recomendáis los profesores? Sí, son unos cursos que hemos iniciado hace pocos años. Tenían el objetivo como decíamos, de dar un complemento al alumno, que facilitara luego la inserción laboral y mejorara un poco el currículum. Y son opcionales. Al final, la idea que tienen es que sea algo, bueno, algo que está ahí, una opción que creemos que es súper interesante y básicamente pueden elegir alguno de ellos para cursarlo, pero no es obligatorio, es opcional simplemente. Ujú. Y hasta que no se inician el segundo curso, ¿cuál de estos querrían hacer? Si el de deportiva o el de terapia manual.
Muy bien. Otra de las preguntas, quizás esta también No sé, la Sara, puedo si resolver se yo, me ha es, escuchado. yo ha habido un momento que he perdido la conexión, quizás si lo vuelves a repetir, porque yo Vale, sí que no he escuchado nada, no sé si el resto de asistentes también, pero si lo puedes repetir por si acaso, igual así queda vale, todo resuelto. vale, vale, sin problema. Sí, decía que los cursos son opcionales y simplemente que se pueden, el alumno si está interesado puede hacerlos, si no, no. Son muy recomendados, muy interesantes y todos ellos empiezan al final del segundo curso. O sea que en ese momento, en segundo, es cuando tomaría la decisión de si quiere hacerlos, que normalmente todos quieren hacerlos, y cuál de ellos quiere elegir, simplemente. Muy bien, gracias, Aitor. Otra de las Nada, preguntas que nos hacen muy a menudo es sobre la documentación que tienen que subir los estudiantes. Aquí, bueno, les puedo responder porque es un proceso de admisión muy sencillo. Voy a aprovechar también para compartiros el enlace del formulario de admisión, por si estáis interesados. Es 100% online. Como os comentaba, no es necesario venir a la universidad para hacerlo porque todo es online. Primero hay que rellenar un formulario con vuestros datos personales. Después tendríais que subir la documentación académica, que consiste en las notas de los 2 últimos años, una fotografía, vuestro documento de identidad y una carta de motivación explicando por qué motivo os gustaría estudiar fisioterapia y por qué os gustaría hacerlo en el CEU. Como comentaba antes Aitor, tenemos un grupo internacional, otro de fisioterapia en español. Por lo tanto, si queréis estudiar en inglés, la carta de motivación tiene que estar redactada en este idioma y si es en español, en español. Una vez que subáis toda la documentación, nos vamos a poner en contacto con vosotros para continuar con el proceso y realizar unas pruebas online, que consisten en una prueba de inglés, una prueba de español para los no hispanohablantes y un test de personalidad para conoceros mejor. Y ya por último, sería necesario realizar una entrevista personal que bueno, la podéis hacer con Aitor o con algún otro profesor o profesora de la universidad, que además estaré encantado de ayudaros porque si tenéis alguna duda con el plan de estudios, con las asignaturas de fisioterapia, si hay algo que queráis saber desde el punto de vista académico, nuestros profesores son, la verdad, encantadores y os podrán ayudar en todo momento. Y la verdad es que en la universidad intentamos ser bastante rápidos porque una vez realizada la entrevista de admisión, en un plazo de 2 o 3 días aproximadamente, vamos a daros una respuesta para que podáis continuar con el proceso de admisión. Y algo más que me gustaría resaltar es que los estudiantes internacionales, por si aquí tenemos algún estudiante que vive fuera de España, podemos ayudaros con unos servicios de hospitality para poder gestionar determinados trámites, como puede ser, por ejemplo, la gestión del NIE, el documento de acceso legal a la universidad, porque como sabréis, los estudiantes que hacen un bachillerato español tienen que examinarse de la EBAU, pero los estudiantes que provienen de un sistema educativo diferente al español tienen que conseguir su acceso legal, ya sea a través de la UNED para los sistemas educativos europeos o a través del Ministerio de Educación para los estudiantes que han realizado un sistema educativo fuera de Europa. Entonces, en el servicio de admisión os vamos a ayudar en todo momento también con toda esta documentación, con todos los trámites para que la incorporación a la universidad se haga de la mejor manera posible. Además, bueno, insistir, creo que ya también lo hemos comentado durante la presentación, pero que es una universidad muy familiar. La verdad que es un lujo poder pasearse por el campus y ver cómo los profesores pues conocen a los estudiantes. De hecho, en muchas ocasiones conocen el nombre y apellidos de los estudiantes. Todos tienen un tutor personalizado. Si durante el año escolar tenéis alguna dificultad, necesitáis orientación, sabéis también que podéis contar con la ayuda de una persona. No solamente es un correo electrónico, sino también con una persona que os puede recibir y que os puede ayudar para que todo se pase de la mejor manera posible. No sé si tenéis alguna pregunta más para poder seguir con la presentación. No sé si alguien quiere añadir algo más. Creo, Sara, que has contestado ya más o menos porque hay un par de preguntas, veo, de admisión, no sé si las has visto. Están relacionadas con admisión desde Latinoamérica y otros países, pero yo creo que más o menos has contestado probablemente como la idea general, ¿no? De cómo Vale, funciona.
La verdad es que no puedo ver las preguntas. Yo creo que en chat público han escrito Angélica y Chiara. Ah, vale, pues no lo veo. Eran justo preguntas relacionadas Sí, con la una de ellas admisión. es cómo es Sí. la cuestión para entrar en la universidad siendo extranjero desde Argentina. Otra de ellas, cómo es el proceso de admisión desde Latinoamérica. Entonces, bueno, yo creo que has contestado ya más. Genial, sí, 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 eso es. Además, tenemos muchos estudiantes internacionales y se puede realizar el proceso de admisión. Además, bueno, los profesores también hacen las entrevistas en horarios para que tanto los estudiantes nacionales como los internacionales lo puedan hacer. Y desde el servicio de admisión también nos distribuimos los turnos para que podamos hacer llamadas a Latinoamérica, en este caso, y poder contactar con todos vosotros para poder resolver todas las dudas. Pero sí, es un proceso 100% online, muy sencillo. Las entrevistas se hacen por Teams y en todo momento, desde que empezáis el proceso de admisión, se os va a asignar a una persona, un asesor o asesora de admisión, que os va a acompañar durante todo el proceso para que lo podáis realizar de la mejor manera posible. Vale, no sé si hay alguna pregunta más porque la verdad es que de momento no las puedo ver publicadas, no sé por qué motivo. Vale, ya os puedo. Por ahora yo creo que no están escribiendo ninguna más. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, podéis escribirlas en el chat. Sí, os voy a dejar también el correo electrónico y los datos de contacto del servicio de admisión para que contactéis con nosotros en caso de duda o que necesitéis orientación durante el proceso de admisión. Nuestro correo es info. Lo voy a escribir. No sé si se ve la dirección de correo electrónico que acabo de enviar. Sí, Sara, se ve correcto. Se ve lo sí, que... sí, correcto. Ok. Perfecto. Gracias. Para los estudiantes internacionales también tenemos otra dirección de correo electrónico que acabo de publicar. Y, por supuesto, también podéis contactar por WhatsApp, que os voy a pasar el número por si preferís contactar con nosotros por esta vía, que quizás sea más cómodo. 0254. Y bueno, lo que comentaba también al principio, cuando os hemos dado la bienvenida, que en esta plataforma, durante esta semana de la educación, en el servicio de admisión también hemos dejado nuestra disponibilidad para, pues, si necesitáis hacer una videollamada, si queréis saber más sobre nosotros, sobre el proceso de admisión, podéis contactar de una manera personalizada y nosotros pues estaremos encantados también de recibiros y de daros más información. Y todo lo podéis hacer a través de esta plataforma, iniciativa de Siena Educación, que para ayudaros en todo momento y ayudaros con las jornadas, porque hoy es para fisioterapia, pero también a lo largo de esta semana la Universidad CEU San Pablo va a participar también dando información de otras titulaciones y de otros grados universitarios. Dice Angélica que no puede ver el correo en el chat. Bueno, ahora lo gestionamos un poco para conseguirlo, Angélica, no te preocupes. No sé si a lo mejor claro. En el chat que yo puedo visualizar voy a probar a vale. pegarlo. Sí, para los estudiantes internacionales la dirección de correo electrónico es muy sencilla. Está en inglés, en plural, es International Students, con una S al final, @cu.es, CEU como el nombre de la universidad. Y ahí en todo momento, cuando quieran, pues también nos pueden consultar. Y no sé si Angélica, perdona, Aitor, porque no veo las preguntas del chat, también hemos puesto nuestro número de WhatsApp por si prefiere contactar con nosotros por esta vía. Creo que ya lo pueden ver, porque creo que está en el chat. Ah, genial. El público que puedo ver, o sea que creo que ya está. Muy bien, sí, hay diferentes vías, ya sea por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, como queráis. Y bueno, lo que os comentaba, que tanto los profesores de fisioterapia como en el servicio de admisión podremos ayudaros en todo momento. Creo que en la presentación de Aitor todo ha quedado bastante claro. También hemos hablado del proceso de admisión, de los servicios de acogida y bueno, podéis contactar en todo momento con nosotros. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por haber venido y estamos disponibles para cualquier cosa. Sí, muchísimas gracias y bueno, esperamos recibiros muy pronto en la universidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias.